Un saludo, queridos amigos. Bien, el día de hoy vamos a revisar lo que son las órbitas y el globo ocular, ¿ya? Así que empecemos. Primero que nada, ¿qué son las órbitas? Las órbitas son esas cavidades, esos espacios de la cabeza o del cráneo, podemos decir nosotros, en los cuales se van a alojar los ojos. Estas órbitas o cavidades se encuentran en forma lateral al hueso etmoides, que es el que va a separar en este caso las dos órbitas vecinas. ¿No ve? Aquí por ejemplo podemos ver al hueso etmoides con su lámina perpendicular y sus masas laterales en este caso que están separando a las órbitas vecinas. Cuando nosotros vemos los ejes de las órbitas, vamos viendo que sus paredes laterales, cuando se van proyectándose, van a formar un ángulo de 90 grados, sino también el eje de los globos oculares formando un ángulo de 45 grados. Sin embargo, el eje óptico, o sea, lo que nosotros podemos ver, siempre es paralelo, debido a que los ojos humanos van a tener una visión bifocal. O sea, quiere decir que nosotros vamos a poder ver solamente un solo punto de frente. Las órbitas, en este caso, cuando vamos viendo, va a tener 4 paredes que serían el techo, la pared superior, la pared medial, el piso de la pared inferior y la pared lateral que vamos viendo. Además también que la base que va a formar la parte externa del globo ocular y el vértice que está formado por el nervio óptico en el foramen óptico. El techo está formado principalmente por el hueso frontal, sin embargo también está contribuido por el ala menor del hueso esfenoides. La pared medial, que está conformado principalmente por el hueso etmoides, por parte del maxilar, por parte del hueso lacrimal y también por parte del hueso esfenoides. El piso o pared inferior va a estar formado principalmente por el hueso maxilar, por el hueso cigomático y parte del hueso palatino. Y la pared lateral va a estar formado principalmente por el hueso frontal y por las alas mayores del hueso esfenoides. Esa característica le va a dar para nosotros a la cavidad orbitaria, a la órbita, una forma de pirámide triangular, como podemos ver acá, con la base, en este hemos dicho, con la superficie externa del globo ocular. Cuando nosotros hablamos de la periórbita es el tejido conectivo que va a recubrir a toda esta cavidad orbitaria. Ese tejido fibroso va a servir como punto de inserción principalmente para los músculos del ojo y para sus estructuras anexas. Cuando nosotros vemos también las estructuras anexas del ojo, vamos a ver, por ejemplo, lo que son los párpados. Los párpados, al igual en este caso que las pestañas, que son las estructuras anexas de los ojos, se encargan principalmente de proteger lo que va a ser el ojo para el ingreso, en este caso, de partículas extrañas. Los párpados van a tener en su interior un esqueleto fibroso formado principalmente por las glándulas tarsales. Estas glándulas tarsales se encargan de la secreción de moco, que se va a encargar de lubricar lo que va a ser las conjuntivas. Cuando nosotros hablamos de la conjuntiva es ese epitelio que va a recubrir tanto el párpado como el globo ocular. La conjuntiva puede ser conjuntiva bulbar si se cubre al ojo, como vemos acá, o puede ser conjuntiva palpebral si se cubre en este caso la cara interna del párpado. Ahora, va a haber un punto de unión entre la conjuntiva bulbar y la conjuntiva palpebral, lo que se va a llamar para nosotros el fornix conjuntival. Este fornix es ese espacio o hendidura que va a unir tanto la conjuntiva bulbar con la conjuntiva palpebral. Y estos dos no se adhieren debido a la secreción de moco, un moco especial que se produce por las glándulas tarsales que van a lubricar el ojo y van a impedir la adherencia de las dos conjuntivas. Que recordemos que estas glándulas tarsales, también conocidas como glándulas de meibomio, se localizan en este caso en el esqueleto del párpado superior. Además, también en el párpado, vamos a ver principalmente en el párpado superior, vamos a ver el músculo elevador del párpado superior, parte también del músculo orbicular de los ojos.
Este elevador del párpado superior va a ser un músculo que se va a encargar principalmente, como su nombre indica, de elevar el párpado para poder abrir los ojos. Esta placa tarsal, como hemos hablado nosotros, puede también sufrir un proceso inflamatorio o infeccioso. Este proceso inflamatorio o infeccioso puede generar una obstrucción y un proceso inflamatorio de toda la glándula, lo que se conoce como chalazion, y llega a generar para nosotros un aumento de volumen del párpado tanto superior como inferior, como podemos ver acá en nuestra foto. También la otra estructura anexa que hemos hablado nosotros son los pelos de las pestañas. Las pestañas van a contener glándulas sebáceas que se van a encargar de lubricar y proteger el pelo del mismo. Cuando una bacteria puede ingresar acá y genera un cuadro inflamatorio, en este caso de sus glándulas sebáceas, se puede producir un proceso inflamatorio conocido como orzuelo. Vemos acá, por ejemplo, un orzuelo, ¿no? Que son como granitos que se llegan a presentar, erupciones, en este caso granulomatosas, que se presentan a nivel de la salida de los pelos de las pestañas. Entonces, hay dos patologías que nunca tenemos que confundirnos. El chalazion es la enfermedad, en este caso, producto de la infección de las glándulas tarsales, y el orzuelo se produce en este caso por una infección de las glándulas sebáceas de los pelos de las pestañas. El aparato lagrimal. El aparato lagrimal en este caso va a estar conformado principalmente por la glándula lagrimal, el que se va a encargar de producir lo que va a ser las lágrimas. Las lágrimas se producen aproximadamente en el 1 ml al día y se encargan principalmente de lubricar y proteger lo que son, humedecer además también lo que son los globos oculares. Sin embargo, no solamente existe una glándula lagrimal, sino existen tres. Las glándulas lagrimales son la glándula lagrimal principal, que vemos en el lado externo, superior externo del globo ocular, y vamos a ver dos glándulas lagrimales accesorias, que van a ser en este caso la glándula de Krauss, que se encuentra justo en el fornix conjuntival, y la glándula de Wolfring, que se va a localizar justo a nivel de la, en este caso, del párpado, en este caso, ¿lo ven? La conjuntiva palpebral. Entonces, estas glándulas, tanto lo que son en este caso de Krauss y de Wolfring, van a contribuir también con la producción de lágrimas. Entonces, en total tenemos tres glándulas lagrimales, una principal y dos glándulas lagrimales accesorias. Y como hemos dicho nosotros, estas glándulas lagrimales se encargan de producir esas lágrimas que van a lubricar a todo el globo ocular y posteriormente van a drenarse en la laguna o lago lagrimal, que va a ser que se va a localizar siempre en el canto interno del ojo. Posteriormente, las lágrimas se drenan hacia los puntos lagrimales que van a pasar por los conductillos lagrimales hacia el conducto nasolagrimal. Este conducto nasolagrimal va a drenar lo que va a ser las lágrimas hacia el meato nasal inferior, que es donde va a pasar posteriormente a la faringe. Entonces, esa es la forma en la cual se drenan las lágrimas. Las lágrimas se producen en las glándulas lagrimales y posteriormente por los puntos y los conductillos nasales pasan al, en este caso, el conducto nasolagrimal para posteriormente drenarse en el meato nasal inferior. Bien, entonces algo muy importante es que también puede existir un cuadro inflamatorio del conducto nasolagrimal, como por ejemplo en este caso cuando existen infecciones de la vía aérea, donde pueden subir las bacterias por vía ascendente y pueden generar una infección conocida como dacreocistitis, que podemos ver acá, miren, la dacreocistitis, que es la inflamación en este caso de los conductos lagrimales. La glándula lagrimal va a tener inervación parasimpática que proviene del nervio facial, el cual va a ser dado a través del nervio petroso mayor, y va a tener también inervación simpática que viene del plexo carotidio, el cual se va a aportar a través del nervio petroso profundo. Cuando el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo se unen, van a formar el nervio del conducto pterigoideo, o también conocido como nervio vidiano,
el cual va a viajar hacia el ganglio pterigopalatino y posteriormente va a pasar al nervio maxilar, en este caso del nervio, del nervio trigémino, pasando posteriormente al nervio cigomático, y por el nervio cigomático, por un ramo comunicante, se va a ir hacia el ramo lagrimal, que es el ramo del nervio oftálmico, el cual va a inervar en este caso la glándula lagrimal. Entonces, la glándula lagrimal posee inervación sensitiva por el nervio oftálmico a través del nervio lagrimal. Posee también lo que es inervación parasimpática, que viene a través del nervio facial por el nervio petroso mayor. Y tiene también inervación simpática, que viene del plexo carotidio a través del nervio petroso profundo. Entonces, esa es la inervación de las glándulas lagrimales. ¿No ve? Recordemos siempre que su inervación parasimpática proviene del nervio facial, el par craneal número 7. Bien, ahora sí vamos a comenzar a ver al globo ocular. El globo ocular, o en este caso del ojo, ya, va a tener un diámetro de 2.5 centímetros, siendo solamente la córnea la parte expuesta, en este caso, al medio externo, que es la sexta parte de todo el ojo, y va a contener tres capas importantes: la capa fibrosa externa, la capa medio, también conocida como vascular, y la capa interna, también conocida como la retina. Vamos a empezar a estudiar bueno, antes de ver a las capas del ojo, vamos a ver también a la cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon es ese tejido fibroso que va a envolver a todo el globo ocular y va a formar también parte del aparato suspensorio, en este caso del ojo. Y entre lo que va a ser la cápsula de Tenon y la capa fibrosa va a existir un espacio que se va a llamar el espacio epiescleral, que es un tejido conectivo areolar que va a permitir para nosotros, un tejido conectivo areolar y laxo que va a permitir principalmente la movilidad del globo ocular. Entonces, la primera capa del globo ocular se conoce como capa fibrosa. Esta capa fibrosa va a tener dos partes: la córnea, que es la parte más externa y elevada, que va a recubrir principalmente a la superficie pigmentada que vemos nosotros, que es el iris, ¿ya? Y vamos a tener también a la esclerótica, que está formado por un tejido conectivo denso y regular, que tiene ese color característico blanquecino que vemos nosotros del ojo. La córnea es un epitelio y su principal función va a ser la refracción de la luz. Mientras tanto que la esclerótica es un tejido conectivo fibroso que se va a encargar principalmente como punto de inserción, en este caso, para los músculos del ojo. Además, también entre lo que va a ser la esclerótica y la córnea va a existir una gran cantidad de senos venosos, conocidos en este caso como el conducto de Schlemm. Este conducto de Schlemm se va a encargar principalmente del drenaje del humor acuoso, ¿ya? Entonces no nos olvidemos de esto, ¿no? ¿Dónde se localiza el conducto de Schlemm? Se encuentra entre la unión de lo que es la córnea con la esclerótica. Ahí se encuentra. Entonces, ¿qué son los conductos de Schlemm? Simplemente son vasos venosos. En este caso son vasos sanguíneos venosos que se encargan de drenar lo que es el humor acuoso. La túnica media, también conocida como túnica vascular, va a estar formada por tres componentes. Primero que nada vamos a ver a la coroides, al cuerpo ciliar y al iris. En este caso, cuando vemos primero que nada a la coroides va a ser ese tejido altamente vascularizado, rico en vasos sanguíneos, que se va a encargar principalmente de nutrir lo que va a ser a la retina. Se va a encargar de dar nutrición, en este caso, o vascularización a la retina. Y se caracteriza porque va a tener una gran cantidad de melanocitos, principalmente sumergidos en su tejido. Ahora, los cuerpos ciliares se van a dividir en dos: lo que son los procesos ciliares, que es una red vascular de vasos sanguíneos arteriales, que se van a encargar principalmente de producir lo que es el humor acuoso. Y el otro componente van a ser los músculos ciliares, que se encargan de la contracción y relajación del iris, ¿ya? Que va a permitir,
en este caso, que va a permitir modificar la forma del cristalino. Entonces, la parte del cuerpo ciliar está formado, como hemos dicho, por los procesos ciliares que forman lo que es el humor acuoso y los músculos ciliares que se encargan de cambiar la forma del cristalino. ¿Ya? Cambiando de esta forma la vista de cerca y la vista de lejos. Por ejemplo, aquí podemos ver, estos serían los procesos ciliares, que son una serie de vasos que producen el humor acuoso. Y aquí vemos a los músculos ciliares que se encargan de contraerse o relajarse al cristalino para cambiar su forma abombada o aplanada. Y de esa forma podamos ver nosotros una vista de lejos o una vista de cerca. La última parte, en este caso, de la túnica vascular es el iris. Este iris que va a estar formado por dos tipos de fibras musculares. Las fibras radiales externas, que cuando se contraen van a producir midriasis, pues se van a abrir, en este caso, las pupilas. Y las fibras circulares internas, que cuando se contraen van a cerrar, en este caso, lo que es el iris, o van a producir lo que nosotros conocemos como miosis. ¿Ya? Ahora, el iris es un tipo de músculo pigmentado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un color oscuro. Eso se debe principalmente a la gran cantidad de melanocitos que cuenta el mismo. Mayor cantidad de producción de melanina producimos nosotros los ojos oscuros o ojos negros. Mientras tanto que cuando existe una menor producción de melanina, o sea, hay pocos melanocitos, este iris va a tener, en este caso, un color azulado. Vemos que tienen, por ejemplo, ojos azules. Además, cabe recalcar también que las fibras radiales externas tienen inervación simpática, por eso producen la midriasis. Mientras tanto que las fibras circulares internas tienen inervación parasimpática, por eso es que se encargan de producir lo que es la miosis. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo en este caso existe la inervación simpática y parasimpática, en este caso del ojo. Miren, la inervación parasimpática viene a las fibras circulares internas, que vienen a través del nervio oculomotor. ¿No ve? Lo que va a generar para nosotros miosis. Mientras tanto, que las fibras radiales externas tienen inervación simpática que proviene del plexo carotídeo, el cual va a producir la midriasis. Al mismo tiempo podemos ver también que la inervación, por ejemplo, simpática, va a permitir en este caso que se relajen lo que van a ser los músculos ciliares y generan que se aplane lo que es el cristalino para la vista de lejos. Y por ejemplo, se contraen las fibras parasimpáticas, van a inducir que se contraigan los músculos ciliares para que el cristalino se abombe y de esa forma podamos tener nosotros la vista de cerca. Entonces, algo muy importante de recordar es que cuando nosotros activamos la inervación parasimpática, lo que pasa con el iris es que se contrae, se produce miosis. Y la inervación parasimpática es para la vista de cerca. Por ese motivo también el cristalino se va a abombar. Ya los músculos ciliares se contraen y se abomba, en este caso, lo que es el cristalino. Mientras que la inervación simpática actúa en las fibras radiales externas, por eso se produce midriasis y al mismo tiempo también se relaja en los músculos ciliares y genera, por ejemplo, que el cristalino se aplane para la vista de lejos. Entonces, parasimpático, miosis, vista de cerca, simpático, midriasis, vista de lejos. Ya, es algo que nunca tienen que olvidarse. La última capa que vemos nosotros es la retina. La retina, la capa neural que tenemos en el globo ocular, va a estar formado principalmente por células fotorreceptoras, células bipolares y células ganglionares. Siendo que las células fotorreceptoras van a estar formadas principalmente por dos tipos de células, lo que son los conos y los bastones, de los cuales los bastones permiten principalmente la visión en blanco y negro y los conos van a permitir la visión, en este caso, de colores. Cuando vamos viendo nosotros
en la retina va a existir un punto en el cual no va a existir ni un solo cono y ni un solo bastón. Este se llama la papila óptica. ¿Y por qué no existen conos y bastones acá? Porque aquí se va a formar el nervio óptico. Todas las fibras, en este caso axonales, de toda la retina se van a unir y va a formar aquí el inicio del nervio óptico. Además también que acá va a entrar la arteria central de la retina y también va a ingresar lo que va a salir la vena central de la retina. Entonces, como en este punto no existen ni conos ni bastones, se conoce como el famoso punto ciego, ¿ya? Entonces, el punto ciego, ¿por qué se llama punto ciego? Porque no existe ninguna célula neural, porque las células que van a generar para nosotros las imágenes a colores o blanco y negro son los conos y bastones. Y en esta área, como no existe ni un cono y ni un bastón, se conoce como punto ciego. También esta es la papila óptica. ¿Y qué contiene? Que siempre nos preguntan a nosotros, es por donde ingresa la arteria central de la retina, por donde sale la vena central de la retina y por donde va a iniciar el nervio óptico, que sería el par craneal número 2. Además, también vamos a ver a la mácula lútea, que va a tener una parte central que se conoce como fobia central. Esta mácula lútea o fobia central se va a caracterizar porque es el punto de mayor agudeza visual, donde vamos a tener principalmente puro conos, ¿ya? Entonces, lo que va a permitir para nosotros visualizar de mejor manera las imágenes. Entonces, tenemos el punto de mayor agudeza visual que se conoce como mácula lútea y tenemos el punto ciego también conocido como papila óptica. Esos dos se encuentran dentro de la retina. Nuestro cuerpo va a tener, como dijimos, un lente natural. Este lente natural se llama cristalino. Este cristalino que es un lente natural está formado por un conjunto de proteínas que se llaman cristalinas. Se va a estar formado por ese conjunto de proteínas y se van a encargar principalmente de enfocar lo que va a ser las imágenes. Este cristalino además también va a dividir al globo ocular en dos cavidades, la cavidad anterior que va a estar formado por el humor acuoso y la cavidad posterior que va a contener al humor vítreo. Al mismo tiempo, el iris también va a dividir la cavidad anterior en cámara anterior y en cámara posterior. Entonces, la cámara anterior de la cavidad anterior y cámara posterior de la cavidad anterior. Y recordemos que la cavidad posterior está formado por el humor vítreo. Ahora, este humor acuoso, recordemos, es producido por los procesos ciliares y es drenado en este caso por el conducto de Schlemm. Es importante que exista en este caso una homeostasis tanto en la producción como en la eliminación del humor acuoso, ¿ya? Mientras tanto, también lo que es el humor vítreo es un tejido embrionario mesenquimatoso que se va a encontrar en este caso en la cámara posterior. ¿Cuál es su función del humor vítreo? Va a mantener pegado lo que va a ser la coroides a la retina. Y de esa forma para nosotros la retina va a tener su nutrición, en este caso de la coroides. Cuando se produce una alteración del humor vítreo, se llega a generar lo que se llama el famoso desprendimiento de retina, que normalmente se debe esto a cambios de presión interna. ¿Cómo se producen las imágenes en el ojo? Bien, partamos en este caso diciendo que todas las imágenes en el globo ocular se van a transmitir en forma invertida, ¿ya? O sea, el ojo va a mandar las imágenes invertidas. Sin embargo, el lóbulo occipital del cerebro va a corregir, en este caso, la disposición de la forma y por eso nosotros vemos el mundo como corresponde, ¿ya? Pero sin embargo, el globo ocular lo que manda son las imágenes, entre comillas, al revés. Y estas imágenes son ondas de luz que se van a, en este caso, refraccionar. El mayor punto de refracción del globo ocular se produce en la córnea. El 75% de la refracción de la luz se produce en la córnea, siendo que el 25% de la refracción restante lo realiza el cristalino.
tratando de apuntar todo esto al punto de mayor agudeza visual, que como recordemos se llama la mácula lútea. Entonces, el cristalino va a sufrir una transformación. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ver de lejos, el cristalino se va a aplanar para poder apuntar mejor a nuestra mácula lútea. Mientras tanto, aquí cuando hacemos la vista de cerca, el cristalino se abomba, como hemos dicho, ¿no ve? Va a ampliar su diámetro y de esta forma va a permitir que las imágenes se proyecten también a la mácula lútea. Además, también dijimos que para la vista de cerca, las fibras circulares internas se van a contraer, o que produce miosis. Y para la vista de lejos, lo que se actúa son las fibras radiales externas del iris, lo que va a generar midriasis. Una característica de los ojos humanos es que nosotros tenemos convergencia, quiere decir que siempre, no importa el movimiento de los ojos, vamos a tener siempre la vista en un solo punto. Además que nuestra vista hemos dicho que es binocular, ya que nosotros vemos solamente un punto, no podemos ver a dos imágenes al otro lado. Es siempre importante recordar esto que estábamos hablando. Recordemos que la inervación simpática es para la vista de lejos y lo que hace es dilata las pupilas por las fibras radiales externas y aplana lo que es el cristalino, relaja los músculos ciliares. Entonces, vista de lejos. El simpático está inervado por el plexo carotídeo. Y la inervación parasimpática lo que va a generar es la acción, en este caso, de las fibras radiales externas, de las fibras circulares internas, y va a generar lo que es la miosis, y también va a actuar en los músculos ciliares contrayéndolos para generar un abombamiento del cristalino. Entonces, el sistema parasimpático, que está dado por el nervio oculomotor, el par craneal número 3, va a generar miosis y va a generar que se abombe el cristalino. Y esto sirve para la vista de cerca. Entonces, simpático, vista de lejos; parasimpático, vista de cerca. ¿Y cómo actúa todo esto? A través de un ganglio, ¿no ve? Que es el ganglio ciliar. Recordemos que el ganglio ciliar se encuentra adherido al nervio nasociliar del nervio oftálmico. Entonces, el ganglio ciliar llegan fibras parasimpáticas del nervio oculomotor inferior, si somos más específicos todavía. Le llega inervación simpática a través del plexo carotídeo y le llega inervación sensitiva del nervio nasociliar, los cuales van a aportar a través de los nervios ciliares cortos y ciliares largos al globo ocular, dando inervación sensitiva del nervio oftálmico, inervación parasimpática proveniente del nervio oculomotor y inervación simpática del plexo carotídeo. Aquí, por ejemplo, podemos ver, este es el ganglio ciliar. Miren cómo en este caso nuestro ganglio ciliar va a aportar, en este caso, acá el nervio oculomotor aporta fibras parasimpáticas para el ganglio ciliar. Ve aquí, miren, este es el oculomotor superior, oculomotor inferior. Entonces, el oculomotor inferior aporta fibras parasimpáticas al ganglio ciliar. Bien, los movimientos del ojo. Bueno, el ojo puede producir movimientos en tres ejes. En el eje vertical, por ejemplo, nosotros va a producir lo que es abducción y aducción. En el eje antero-posterior va a producir rotación lateral y rotación medial. Y en el eje transverso, por ejemplo, que vemos nosotros, va a producir lo que es, en este caso, elevación y depresión. Entonces, puede producir todos esos movimientos: elevación, depresión, abducción, aducción, y rotación medial y rotación lateral. Entonces, todos esos movimientos se van a estar producidos principalmente por los ojos. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, aquí vamos a comenzar a ver sus músculos. Vemos primeramente a los músculos extrínsecos del ojo, que se van a encargar de regular esos movimientos. Dentro de ellos vemos primeramente, bueno, este es un músculo extra que tenemos al elevador del párpado superior, que no va a generar movimiento del ojo, sino va a generar movimiento del párpado. Lo que se va a encargar es de elevar el párpado para poder abrir, para poder ver, en este caso,
con los globos oculares. Este elevador del párpado superior tiene como origen el ala menor del esfenoides y se va a insertar para nosotros en la piel del párpado superior. Está inervado por la rama superior del nervio oculomotor. También vamos a ver al músculo oblicuo superior. Este oblicuo superior va a tener como origen el cuerpo del esfenoides y se va a insertar en la esclerótica. Su función importante va a ser lo que es la abducción, la depresión y la rotación medial del ojo. Y va a estar inervado en este caso por el par craneal número 4, que sería el nervio troclear. Vemos también al músculo oblicuo inferior. El oblicuo inferior va a tener como origen la porción anterior, en este caso, de la pared inferior de la órbita, del piso de la órbita. ¿Ya? Su función principal también va a insertarse, a nivel de la esclerótica, y su función principal va a ser la abducción, la elevación y la rotación lateral, en este caso del ojo. Algo muy importante que quisiera que nunca se olviden es que el oblicuo superior desciende el ojo y genera, en este caso, rotación medial. Miren, podemos ver acá rotación medial y descenso en este caso. Mientras tanto que el oblicuo inferior produce elevación y rotación lateral. Entonces, algo muy importante que no quiero que se confundan entre los oblicuos: el oblicuo superior se encuentra, pero deprime y genera rotación medial hacia adentro. Mientras tanto, que el oblicuo inferior se encuentra abajo, pero eleva el ojo y produce lo que es rotación lateral. Y ambos oblicuos van a generar abducción. ¿Lo ve? Bien. El músculo recto superior va a tener, los 4 rectos en sí, en común, van a tener un origen común que se llama el anillo tendinoso de Zinc, el cual va a estar recubriendo lo que va a ser al nervio óptico. Y de ahí nace el recto superior, el recto medial, el recto lateral y el recto inferior. También se van a insertar a nivel de la esclerótica. Y se van a encargar principalmente el recto superior de elevar y generar rotación medial del ojo. El recto inferior también tiene como origen, en este caso, el anillo tendinoso de Zinc, se inserta en la esclerótica y va a generar descenso y rotación lateral del ojo. El recto medial, principal función va a ser para nosotros la aducción, ¿ya? Y también va a tener como origen el anillo tendinoso de Zinc y como inserción también la esclerótica. El recto lateral, igual como origen, el anillo tendinoso de Zinc, inserción en la esclerótica, y como función más importante es la abducción del ojo. Algo muy importante para que nunca se olviden es que, hemos dicho nosotros que el oculomotor se va a dividir en dos: oculomotor superior y oculomotor inferior. El oculomotor superior va a inervar el músculo recto superior y el músculo elevador del párpado superior. Como podemos ver acá, miren, este es el oculomotor, se parte en su ramo superior e inerva el elevador del párpado superior y al músculo recto superior. Mientras tanto que el ramo inferior, en este caso del oculomotor, va a inervar al recto medial, va a aportar fibras parasimpáticas al ganglio ciliar, va a inervar al oblicuo inferior y va a inervar al recto inferior del ojo. Ahora, el músculo oblicuo superior está inervado por el nervio troclear, par craneal número 4, y el recto lateral está inervado por el nervio abducens, par craneal número 6. Entonces, esa sería la inervación de los músculos del ojo, como podemos ver. Entonces, el oculomotor superior inerva al recto superior y al elevador del párpado superior. El oculomotor inferior inerva al recto inferior, al recto medial y al oblicuo inferior. El oblicuo superior está inervado solo por el nervio troclear y el recto lateral solo está inervado por el nervio abducens. Aquí, por ejemplo, podemos ver, miren, esta es la fisura orbitaria superior. Aquí podemos ver al foramen óptico, este anillo tendinoso de Zinc, que recordemos que es el punto de origen de los 4 rectos.
Y por dentro del anillo tendinoso de zinc, por ejemplo, está envolviendo al nervio óptico de la arteria oftálmica, el oculomotor superior, oculomotor inferior, el nervio abducens, y aquí tendríamos al nervio troclear, ¿no ve? Que va a encargarse en este caso, perdón, este sería el nervio, al nervio nasociliar. El nervio nasociliar, que es ramo del nervio oftálmico, que va a inervar lo que va a ser la córnea del ojo, además de la que va a aportar fibras simpáticas y parasimpáticas, tanto lo que es, en este caso, al iris y también a los músculos ciliares. Y por fuera, en este caso, el anillo tendinoso de zinc, en la fisura orbital superior, tenemos aquí también al nervio troclear, al nervio frontal y al nervio lagrimal. Dos de ellos que son ramos del nervio oftálmico y el otro que va a inervar al nervio oblicuo superior, que sería el nervio troclear. Bien. Aquí también podemos ver nuestro ganglio ciliar, recordemos, que recibe fibras parasimpáticas del nervio oculomotor. Bien, con respecto a su irrigación, obviamente el ojo va a recibir irrigación de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, que es rama de la arteria carótida interna. La principal rama de la arteria oftálmica es la arteria central de la retina, que podemos observar aquí. Miren, la arteria oftálmica viene y van a ser la arteria central de la retina, que irriga lo que es la cara interna del globo ocular. Pero también va a aportar, en este caso, el ramo supratroclear, supraorbitario, la arteria dorsal de la nariz, la arteria etmoidal anterior, etmoidal posterior, además de las arterias ciliares posteriores cortas y las arterias ciliares posteriores largas. Estas arterias ciliares posteriores largas van a tener una anastomosis con las arterias ciliares anteriores, que son ramas de la arteria infraorbitaria. Y recordemos que la arteria infraorbitaria es rama de la arteria maxilar, el cual también va a ser rama de la arteria carótida externa. Entonces va a existir una anastomosis entre la carótida interna y la carótida externa a través de las ramas terminales, que serían de la oftálmica, las ciliares largas, posteriores ciliares largas, y las ciliares anteriores, que son ramas de la arteria maxilar. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver una imagen de toda la irrigación del globo ocular. Recordemos que la arteria central de la retina es rama de la arteria oftálmica. Además, también el globo ocular recibe irrigación por las arterias ciliares posteriores cortas, ciliares posteriores largas, y también recibe a través de las ciliares anteriores ramas de la arteria carótida externa, que es la rama maxilar, a las arterias lo que son las arterias infraorbitarias y las infraorbitarias que van a dar a las arterias ciliares anteriores. El drenaje venoso va a estar dado por las venas vorticosas. Estas venas vorticosas van a drenar la sangre principalmente de lo que es la coroides y los cuerpos ciliares. Mientras tanto que en la retina va a darse la vena central de la retina, que puede drenar directamente al seno cavernoso o también drenar a las venas oftálmicas, que van a ver la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. Entonces, en resumen, las venas vorticosas dijimos que drenan lo que es la coroides, también lo que es, miren, lo que es en este caso los cuerpos ciliares. Entonces, toda esa parte se va a drenar por las venas vorticosas, que van a ir en este caso a las venas oftálmicas, que pueden ser superiores o inferiores. Y cuando estas venas oftálmicas se unen, van a ir drenar lo que es al seno cavernoso. La vena central de la retina puede drenar a la vena vorticosa, a las venas oftálmicas, tanto superior o inferior, o pueden drenar directamente también lo que va a ser al seno cavernoso. Entonces, al final, todo ese drenaje venoso va a terminar en el seno cavernoso. Bien, queridos amigos, ese ha sido un repaso del ojo y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.